Muy buenas tardes, jóvenes. Reciban un cordial saludo. Pues ustedes saben que ahora estamos trabajando el tema de estadística y dentro del tema de estadística hay cuestiones muy importantes y muy puntuales que espero, en primer lugar, que ya hayan leído, que hayan tomado parte de sus libros y hayan pasado por conceptos importantes como población, muestras, variables, todo esto que vamos a necesitar para estudiar estadística. En este pequeño video vamos a darle un repaso breve a la parte de los conceptos de muestras, ¿sí? Cómo elaborar un muestreo, cómo generar una muestra, porque a partir de ello podemos generar todos nuestros estudios estadísticos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la pantallita tenemos la idea de lo que es el muestreo. Vale la pena entender que hay dos tipos de muestreo, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender los muestreos? Pues hay, como dijimos hace un momento, hay de dos tipos. Primero que nada, debemos entender que la muestra es una parte de mi población. Si ustedes pueden ver en el dibujito, en la nube grande que tenemos ahí, hay un montón de personitas. Esas personitas representan toda mi población. Son todos aquellos que yo puedo estudiar o que pueden ser sujetos de mi estudio. Ahora bien, como ustedes saben, es muy difícil pues dedicarnos a estudiar a toda la población. Es muy complicado por muchísimas razones tomar a toda la población y elaborar aquel estudio que yo estoy pensando o analizando. Lo más sencillo es siempre tomar una parte de ella. Esa pequeña parte es a la que nosotros entendemos como muestra. Es esa pequeña nubecita que ustedes ven en la parte de arriba. Observen que sale de la población y lo que nosotros intentamos es que represente a la población de donde salió. Por ello es importante la clasificación de los muestreos. En primer punto tenemos al no probabilístico. Este realmente no es utilizado en las matemáticas. ¿Por qué no lo utilizamos? Pues simple y sencillamente porque digamos que no es una muestra justa. Un muestreo no probabilístico es aquel en donde los elementos no tienen las mismas oportunidades de participar como muestra. Les pongo un ejemplo. Imagínense que en su materia favorita o en su asignatura favorita, pues llega un supervisor y le dice al maestro, a ver maestro, quiero saber o quiero tener una idea de las calificaciones de sus alumnos. Entonces usted seleccióneme a 5 alumnos y me los manda para allá. Estoy seguro que ustedes tienen en la cabeza a quienes de ustedes o a quienes de sus compañeros, ¿verdad? Ustedes sabrán, van a enviar con el supervisor para que puedan hacerles un pequeño examen o analizar cómo son las calificaciones, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el maestro sabe o quiere demostrar que realmente las calificaciones son altas, va a seleccionar a cierto grupo que sabe que normalmente tienen calificaciones buenas y las va a mandar con el supervisor. Entonces ahí ya hay una idea no probabilística, porque entonces si yo por lo general, aunque me esfuerzo, no sé, me saco 70 exactamente, pues entonces tal vez yo no sea considerado como parte de la muestra. Ahora, muy distinto es si llega el supervisor y dice, a ver, voy a elegir a 5 de ustedes para que vayan, hagan una prueba y yo sepa cómo está más o menos el nivel en este salón. Entonces observen, ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque a mí no me conoce, porque no conoce a mi compañero, porque no conoce el que está al lado, porque no sabe quién es el que pasa con 100 la asignatura y tampoco sabe quién reprueba constantemente la asignatura. Entonces ahí cada uno de nosotros tendría la misma posibilidad, no la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Entonces ahí entramos con la idea de un muestreo probabilístico, ¿sí? A diferencia del no probabilístico, en el probabilístico cualquiera puede ser parte de la muestra, cualquiera tiene las mismas oportunidades. En el no probabilístico intervienen muchas veces las cuestiones personales o de análisis de aquel que está generando la muestra. Entonces, por eso en matemáticas no es utilizado. Siempre nos vamos con la parte probabilística, donde interviene la parte aleatoria, donde cualquiera puede ser seleccionado, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos a enfocar un poquito más a ellos. Para eso tenemos también una clasificación. En el muestreo probabilístico tenemos al que conocemos como un muestreo aleatorio simple, un muestreo aleatorio sistemático, uno estratificado, observen que todos son muestreos aleatorios, y por último el por conglomerados, ¿sí? Dos importantísimos son los iniciales, porque los dos últimos recurren nuevamente hacia ellos. Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito esa idea,
pero es muy importante tenerlo en cuenta. Los dos primeros son importantísimos porque se utilizan inclusive en los otros dos. Entonces vamos a iniciar con el muestreo aleatorio simple. ¿Qué necesito conocer de este muestreo aleatorio simple? Bueno, en primera necesito tener en cuenta que voy a necesitar una lista de los elementos y los voy a numerar. Sí, voy a ponerle, este es mi elemento 1, este es mi elemento 2, este es mi elemento 3, hasta el número de elementos que yo tenga. Eso es importantísimo. Ahora bien, la segunda parte que es importante, saber cuántos elementos va a tener mi muestra. Necesito saber si quiero una muestra de 5 personas, de 10 personas, si estoy hablando de automóviles, si quiero tener 10 automóviles para estudiar, si quiero tener 15 automóviles para estudiar, cuántos voy a contener o cuántos va a contener mi muestra. Eso es importante también. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que ya tengo todos numerados, una vez que ya sé cuántos necesito, pues lo que sigue es elegirlos, ¿sí? Una manera, es como dijimos hace un momento con el supervisor que va a llegar y va a elegir a 5 porque no los conoce. Otra manera, que puede ser la del docente, en este caso, en el ejemplo que les di, pues poner los nombres o los números de lista de cada uno de ustedes, ya que hablamos de numeración, y entonces ir retirando. Por ejemplo, sale el 7, a ver, el número 7 de la lista va para allá, el número 11 de la lista va para allá, el número 1 de la lista va para allá. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de integrar un sistema aleatorio. Yo no los conozco, todos están ahí, y aprovechando que ya vimos la parte de probabilidad, pues ustedes saben que hay una cierta probabilidad de que cada uno de los papelitos salga y sea seleccionado, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de informático? Bueno, que en estas épocas en las que ya la tecnología nos ha superado en algunos sentidos y en los otros pues nos está apoyando también demasiado, pues hay ciertos programas informáticos que permiten realizar esa parte aleatoria, ¿sí? Obviamente ustedes saben que todo lo que viene en una computadora lo generó un algoritmo del ser humano, pero pues no todo ser humano tiene que pensar en un algoritmo si ya lo tenemos cargado en un proceso informático. Entonces también nos podemos basar en ello para hacer esta selección. Entonces bastante sencilla, ¿no? Como la que hacemos normalmente cuando llegamos a un lugar y queremos armar una reta o armar algo. A ver, tú, cuando no los conocemos, a ver, como que ahí nos empezamos a fijar de ciertas cosas y vamos eligiendo. Eso no nos asegura que las personas que elegimos tienen las características que creemos. Entonces ahí es algo aleatorio. El muestreo aleatorio simple funciona de esa manera. Ahora bien, pasamos a un muestreo aleatorio sistemático. ¿Cómo funciona este? Pues como su nombre lo dice, vamos a generar un sistema. Vamos a hacer algo que se repita continuamente. Para ello, todos los elementos que tenemos los necesitamos tener ordenados o poder ordenarlos de forma consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay que ordenarlos de forma consecutiva. ¿Por qué? Porque vamos a ir generando pequeños intervalos que son los que nos van a servir para estudiar, ¿sí? Entonces los ordenamos, los numeramos y los vamos a dividir en intervalos, como acabamos de decir. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué realmente lo hacemos. ¿Y cómo voy a saber cuántas personas van en cada intervalo? ¿Cómo voy a saber cuántas personas tienen que formar cada conjunto que voy a hacer? Bueno, para eso tenemos una pequeña formulita y la tenemos aquí a la mano. Esa letra K igual a n mayúscula entre n minúscula significa lo siguiente. K es el tamaño del intervalo, ¿sí? ¿Cuántos van a haber en mi intervalo? Pues 10. Entonces K va a valer 10. N es el tamaño, N mayúscula es el tamaño de mi población. ¿Cuántos tengo en mi población? 500, 1000, 2000, 5000, 10000. Esa es mi población. Como no puedo estudiarla toda, entonces voy a tomar una muestra donde interviene la N minúscula. ¿Cuánto vale N minúscula? Bueno, de los 5000 que tengo, solamente voy a estudiar a 500. Entonces, ese es el tamaño de mi muestra. La N minúscula, en este caso, sería 500. ¿Sí? Ahora, vamos a poner este ejemplo. Imagínense que hay una empresa donde hay 2000 empleados y se quiere tomar una muestra sistemática de 200 de ellos, 200 trabajadores. Lo primero que tengo que hacer es observar lo que aparece al final. Cuento con la lista de mis trabajadores, es decir, los tengo ordenados. Y los voy a ordenar justamente para que yo pueda ir sacando intervalos. Es decir, puedo ir seccionando la lista que tengo
para que entonces podamos saber cuántos o quiénes, bueno, cuántos y quiénes realmente intervienen en cada intervalo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues obviamente lo primero es saber el tamaño de mi intervalo. Para ello, como dijimos que tenemos 2000 empleados y necesitamos una muestra de 200, pues entonces n mayúscula es 2000 y n minúscula es 200. ¿Qué sigue? Hacer la división, ¿no? 2000 entre 200 y vemos que en este caso k va a valer 10. Por lo tanto, el tamaño de mi intervalo es 10. Cada pedacito que voy a sacar o cada corte de empleados que voy a tener son 10. Entonces, ya que lo sé, sigue la parte donde recurrimos nuevamente a la primera idea de un sistema aleatorio, ¿no? Simple, donde tengo que elegir de manera aleatoria nuevamente a uno de mis integrantes del primer intervalo. ¿Cuántos tenían? Recuerden que en este caso, como tiene 10, pues mis primeros integrantes van desde el 1 hasta el 10. En este caso, en el ejemplo, estamos eligiendo al 6 o se eligió al 6, de la forma que ustedes quieran. Pusieron 10 numeritos en una bolsita y sacaron un numerito y vieron que era el 6. Hicieron de Team Marine, de Doping Way, como hayan querido, pero mientras sea de manera aleatoria, es válido. Entonces, eligen el número 6 y ya ese es el importante. Ahora, ¿por qué? Porque los demás van a surgir de sumarle a ese primer elemento el tamaño del intervalo. Y si recordamos que el tamaño era 10, pues mi primer elemento es el sexto, el segundo es el 16avo, el siguiente es el que ocupa el lugar 26, el lugar 36, el lugar 46, y así nos vamos a ir hasta llegar al lugar 1996. Y si contamos, vamos a ver que tenemos 200 elementos. ¿Por qué es importante esta parte? Porque es importante enumerarlos y hacerlo de forma sistemática. Imagínense que una empresa, vamos a dar un ejemplo que no está aquí, pero imagínense que una empresa quiere saber o tener una encuesta de satisfacción de un grupo de, ¿qué será? De personas que asisten a un evento de fútbol, vamos a ponerle. Entonces sabe que las personas van a salir, tienen un lugar de salida y puede pedir que salgan de manera ordenada en una fila. Entonces imagínense que ellos necesitan hacer y tomar una muestra. ¿Por qué no pueden tomar una muestra de los 3 primeros, luego de los 5 que siguen, luego de los 7 que siguen? ¿Por qué tienen que hacer intervalos y elegir una persona? Porque si ustedes están de acuerdo conmigo, por lo general a un evento de estos vas con familia. Entonces vas a salir con un conjunto de personas que piensan muy similar a ti. Entonces, si esta empresa llega a tomar a toda tu familia, pues va a tener respuestas muy similares. Pero entonces, si tu familia forma parte de un intervalo y otra familia forma parte de otro intervalo y otra familia forma parte de otro intervalo y así sucesivamente, cuando diga elegir a uno, a uno, a uno, a uno, pues entonces va a tener una muestra representativa de las diferentes familias que llegaron o que estaban presentes en el estadio. ¿Sí? Me explico. Por eso no se hace solamente de manera simple, sino que se hace ya de manera sistemática para tratar de evitar que las respuestas sean muy similares. Esa es la idea de tener diferentes tipos de muestreos. Ahora, vámonos al tercer tipo de muestreo, el aleatorio estratificado. ¿Cuándo usamos este? Pues cuando tenemos un montón de personas. Hace ratito hablábamos de 2000, de 3000 personas. Pero imagínense que tienen a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones de personas. Entonces se hace una población extremadamente grande y hay que pensar en cómo hacer los diferentes estudios. Entonces aquí buscamos formar estratos homogéneos. ¿Qué son los estratos homogéneos? Son grupos que sean muy similares, como lo que acabamos de decir ahora. En la versión pequeñita del estadio, lo estamos haciendo ahora en una versión más grande. Buscamos poblaciones que tengan características muy similares y ese va a ser un estrato. Y nos vamos con otro y formamos otro estrato. Y vamos con otro y formamos otro estrato. Entonces ya formé muestras representativas de mi población. Los agrupé en mezclas homogéneas que tienen características similares. Ahora bien, ¿cómo lo voy a hacer? Pues entonces necesito saber que la muestra que voy a tener pues tiene que tener una parte representativa y de manera proporcional de cada estrato. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense que del millón, un estrato tiene 500,000
y los otros dos, suponiendo que son 3, y los otros dos tienen a 200, a 300.000 y a 200.000. Si yo tomo una muestra igual del estrato de 500.000, del estrato de 200.000 y del estrato de 300.000, hay personas aquí que no quedan totalmente representadas y aquí pues sucede lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que necesito aquí? Que sea proporcional. Que si aquí hay más, entonces de aquí tienen que salir más elementos para la muestra. Y si en el tercero, que habían 200.000, es el más pequeñito, pues tienen que salir menos elementos para la muestra. Entonces tiene que ser proporcional para que represente a la población. ¿Por qué? Porque hay más población aquí, entonces debo tener más elementos de mi muestra. Hay menos población aquí, entonces debo tener menos elementos de mi muestra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, ¿cómo voy a saber cuántos elementos voy a tomar de cada estrato? Con la formulita que acabamos de poner, donde NI pues van a ser los elementos del estrato que estoy trabajando, ¿sí? En este, ¿cuántos tomé? Ah, bueno, tengo que tomar 5, entonces mi NI es 5. ¿Quién es mi N? Pues mi tamaño de la muestra, como lo hemos manejado antes. Si quiero 200 personas, pues N son 200 personas. Ahora, la N mayúscula subíndice I quiere decir el tamaño del estrato, ¿sí? ¿De qué tamaño es el estrato? ¿Cuántas personas hay? En el ejemplo que dimos, uno es de 500.000, uno es de 300.000 y el último es de 200.000. Y la N mayúscula también sigue representando lo mismo que antes, el tamaño de la población. En este caso, la N mayúscula sería 1.000.000, ¿sí? Son los elementos que tenemos para trabajar en este caso, en el ejemplo. Y aquí viene una parte importante y lo mencionamos al inicio. Recuerden que lo que estamos haciendo es saber cuántos van a salir de cada estrato, pero para seleccionar a los elementos del estrato, aún vamos a necesitar a cualquiera de las dos ideas que vimos al inicio, ¿sí? El sistema aleatorio simple o el sistemático. Pasamos a un pequeño ejemplo. Aquí hablamos también de una encuesta de calidad donde se quiere trabajar con 500 estudiantes. ¿De dónde? De bachillerato. Recuerden que en este caso el bachillerato, si nos fijamos, por ejemplo, en una ciudad como Tizimín, de donde yo soy, pues ahí hay varios sistemas de bachillerato, pero hay dos que se distinguen mucho, que es el bachillerato general y el bachillerato tecnológico. Entonces, en este caso, estas dos ideas pueden formar parte de nuestro estrato, pueden ser aquellos dos grupos que nos van a servir para estudiar. Y aquí los representamos de esa manera. En el bachillerato como tal, tenemos a 2 millones, pero en el bachillerato general tenemos representados a 1.500.000 y en el bachillerato tecnológico estamos hablando únicamente de 500.000. Ojo, es un ejemplo, no es que realmente haya esa cantidad de estudiantes ni que las proporciones sean de esa manera. Entonces nada más es un ejemplo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a analizar esos dos estratos. Para ello, creo que si prestamos atención hace un momento, pues sabemos que del bachillerato general va a salir una muestra más grande, va a salir van a salir una mayor cantidad de elementos para la muestra. ¿Cómo lo voy a saber o cómo voy a saber cuántos son? Pues recuerden que tenemos nuestra formulita. Ya la pusimos nuevamente ahí y ahora vamos a sustituir nuestros valores. Recuerden que NI es el número que va a salir de cada estrato, todavía no lo conocemos, lo vamos a calcular. N son los 500 que pedimos, los 500 estudiantes. N sub I, en este caso, como vamos a trabajar primero con el bachillerato general, pues es 1.500.000. Y la N, el tamaño de la población, son los 2 millones que establecimos desde el inicio. Entonces ahora hacemos el cociente, hacemos la división de un lado y vemos que me va a quedar 500 por 0.75, ¿sí? Que resulta de dividir 1.500.000 entre 2 millones. Ahora solamente me hace falta la última multiplicación. Y esa multiplicación, si ustedes lo hacen ahí, me acompañan con sus calculadoras o aquellos que lo puedan hacer mentalmente, que genial, pues van a darse cuenta que el tamaño de la muestra que va a salir del primer estrato es de 375. En este caso, como son solo dos estratos, pues creo que ustedes ya pueden saber cuántos van a salir del segundo. Sin embargo, yo les recomiendo que hagan la formulita y comprueben que el segundo estrato va a tener solamente 125, ¿sí? Por favor, háganlo, compruébenlo para que
practiquen la fórmula y para que entiendan de dónde están saliendo esos valores. Quiere decir entonces que de mi primer estrato salen 375 elementos y de mi segundo estrato salen únicamente 125. Y nota importantísima nuevamente, ya sé cuántos salen del primero, 375. Pero si quiero saber quiénes van a ser esos 375, pues necesito un muestreo aleatorio simple o un muestreo aleatorio sistemático para sacar a los elementos de la muestra. Ahora, vamos a pasar al último, ¿sí? A ese lo dejé aquí porque realmente es un poco más sencillo de digerir, pero pues también vale la pena notarlo. El muestreo aleatorio por conglomerados. Aquí también estamos hablando de poblaciones muy grandes, ¿sí? Pero aquí ya no voy a estudiar, o ya mi elemento muestral deja de ser una persona, deja de ser un estudiante, deja de ser un trabajador, sino que se vuelve un grupo de personas. ¿Sí? Un grupo de esos elementos ahora es lo que me interesa. Por ejemplo, vamos aquí con lo que tenemos para que quede un poquito más claro. Imagínense que quiero trabajar con una encuesta en el COBAY. ¿Sí? Quiero entrevistar a alumnos en el COBAY. Pero para que yo pueda hacerlo, pues tengo que recordar que hay un montón de escuelas COBAY, ¿no? Hay un montón de planteles COBAY. Entonces, antes de pensar si voy a tomar 5, 10 o 15 alumnos, cuántos alumnos voy a tomar, lo primero que tengo que saber es cuántos planteles van a entrar a mi encuesta. Porque yo puedo decir que todos, pero ustedes tengan en cuenta que realmente tomar a todos es muchísimo, muchísimo gasto, muchísimos recursos. Entonces se busca hacer de manera simplificada. Entonces este método por conglomerados justamente permite eso. Entonces, ¿qué hago? Elijo 3 escuelas, 4 escuelas, 5 escuelas, las que a mí se me ocurran como muestra. Si mi muestra fue 7, pues entonces voy a elegir 7 escuelas. Y cada una de esas escuelas es un conglomerado. ¿Por qué? Porque tiene características propias de cada una de ellas y mientras yo haga el estudio, entonces voy a representar o voy a tener representados estas características de cada una de esas escuelas. Ahora bien, una vez que yo lo hago, perdón, pues entonces ya sé qué planteles van a funcionar. Por ejemplo, el EMSA de Piste, el plantel Tizimín, el plantel Temosom. Entonces ya sé quiénes son. ¿Qué es lo que me falta? Pues elegir a cada uno de los elementos que van a formar parte de la muestra. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues nuevamente, reitero, nos vamos a trabajar con el muestreo aleatorio simple o el muestreo aleatorio sistemático. Y con eso ya tenemos nuestras muestras. Observen que aquí lo importante no fue saber cuántos voy a tomar de cada uno de los planteles, sino primero elegir cuántos planteles serían mi muestra, cuántos grupos de personas, cuántos grupos de elementos van a ser mi muestra, ¿ok? ¿Y por qué me sirve mucho esto? Lo tenemos al final y lo dijimos hace un momento también, pues me permite bajar muchos costos y reducir o minimizar el uso de recursos, ¿sí? Porque no es lo mismo estudiar o trabajar con 50 planteles que haber elegido 8 y trabajar con ellos. Entonces esto, chicos, es muy importante, ¿sí? Es una pequeña parte de lo que es la teoría, pero espero que nos sirva, que les sirva muchísimo a ustedes y espero haber dejado claras las ideas. Entonces nos estamos viendo, que estén muy bien y nos vemos la próxima.